Hola, ¿cómo están, estimado público del conversatorio? Qué gusto es que estén con nosotros todavía aquí en esta experiencia que es el conversatorio, pero sobre todo en este episodio que cierra un capítulo de 13 consecuentes, ¿verdad? Del folleto Escuela Sabática escrito de su autor, Jiri Moscala. Y estamos contentos porque sigues con nosotros. El día de hoy vamos a cerrar con un tema que tiene muchísima profundidad espiritual, que es el tabernáculo. El tabernáculo es una expresión pedagógica, ¿sí?, de la salvación, de la redención, y nos presenta a Dios como nuestro creador, como nuestro redentor, como nuestro intercesor a través de Jesucristo. Y llama la atención, llevando a la historia del Éxodo, que dentro del Éxodo, Cristo, ¿sí?, o Dios, mejor dicho, en el Antiguo Testamento siempre procuró estar cerca de su pueblo. Y inicia precisamente con un versículo que nos habla de una nube. Y el mismo versículo nos habla de esta característica de Dios, de esta intención de Dios, un Dios totalmente intencionado, un Dios totalmente proactivo, un Dios que a través de una nube, velando un tanto su gloria, quiso estar presente tanto en el día como también en la noche. Y concluye Éxodo 40, 34 al 38, dice, en todas las jornadas de Israel. Cosa que nos da alegría porque sabemos que Dios no solamente lo hizo así en ese momento, sino lo hace actualmente y lo hace con un amor fraternal hacia sus criaturas. Nos hace mencionar también que Dios siempre toma la iniciativa y nos menciona las palabras del Génesis en donde a raíz del pecado de Adán y Eva, ellos se escondían, ellos se ponen sus propias vestiduras, dice la palabra, que se taparon con vestiduras de higuera, que lo que representa nuestras propias acciones lejos de la gracia y las vestiduras de Jesucristo. Y Jesucristo toma la iniciativa porque les dice, ¿dónde están? Este pequeño resumen o introducción nos ayuda a vislumbrar de lo cual vamos a hablar el día de hoy. Es importante hablar de cómo salva Dios y cómo pone los elementos de la salvación a nuestro alcance a través del tabernáculo. Para dialogar el día de hoy, tengo aquí a dos invitados. De mi lado izquierdo tengo ¿a quién? Aurora Fernández, es un privilegio nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, Aurora. Y de mi lado derecho, Kevin Casango, y es un gusto poder estar con ustedes para poder meditar y recordar lo que hemos estudiado a lo largo de esta semana. Kevin, ¿de dónde nos acompañas? Yo sé que vienes estudias en Montemorelos, estás terminando, pero ¿de dónde eres originario? Yo soy originario de el estado de Quintana Roo, específicamente de Cancún, de Muy esta bien. parte de Quintana Roo que es bastante mencionada y deseada por muchos, ¿verdad? También más que nada en verano. Vaya que es mencionada, ¿no? Cancún, así es de que, haciendo un pequeño paréntesis, pues seguramente más de uno nos va a empezar a preguntar si hay oportunidad de visitarte, Kevin, así que prepárate. Ya lo estoy comprometiendo al aire. ¿Qué opinan ambos de esta primera idea inicial? No sé, Kevin, Aurora, que quieran comentar esta idea introductora. Pues a mí me llama la atención a lo largo de este estudio y me muestra y me recordó más bien cómo es que Dios está interesado en que el ser humano enmiende sus errores y sobre todo que se presente con un corazón contrito, humillado, arrepentido, para que a raíz de este encuentro que se dé por la iniciativa del ser humano también de poder buscar a Dios, obtenga el perdón, pero lo más importante también la salvación. Y es lo que nos mostró en el estudio de esta semana en cuanto a a los servicios que se ofrecían en el santuario. Cómo es que Dios daba los instrumentos, las introducciones, las reglas para que se siguieran y los israelitas pues optaban por cumplirlas, obedecerlas y a raíz de esto Dios los perdonaba y les otorgaba otra oportunidad, podríamos decirlo. Así es, cómo narra la historia de todos aquellos que con la intención y con fe sobre todo pueden obtener salvación, ¿no? Aurora, ¿qué primera idea podemos extraer de este estudio? Bueno, la lección comenta que desde Adán y Eva, cuando cometieron pecado,
pues ellos se escondieron. Y es algo que tú mencionabas, y también Kevin, que Dios siempre está buscándonos, siempre está con los brazos abiertos para que nosotros, si hayamos cometido pecado o no, regresemos a Él. Y bueno, yo creo que todos hemos cometido pecado, ¿no? Y algo que me llama la atención también es que nuestra misión aquí es reflejar el carácter de Dios. ¿Y cómo lo vamos a reflejar si no estamos en constante comunión con Él? Entonces esa parte es la que yo podría introducir de la lección, y los llevo más allá, que es al sábado, ¿no? Que Dios nos dejó el sábado como recordatorio, el sábado para recordar que Él es nuestro creador, nuestro sustentador, y que sin Él nada somos. Y no solo nos dejó el sábado para eso, sino también para tener un descanso de toda la semana, quieran o no. O sea, yo llego al sábado y digo, gracias a Dios es sábado. Sí, vemos a un Dios que, como decíamos en lecciones anteriores, que es sumamente activo, que se involucra, que hace, que piensa en nosotros, que transforma, que hace milagros, que está al pendiente de sus hijos. Y ciertamente tenemos una gran enseñanza a través del sábado, Kevin. ¿Qué podríamos decir sobre esta gran bendición que es el sábado? Yo sé que algunos de nuestros amigos nos han de escuchar y bueno, ¿por qué estás hablando del sábado? ¿Qué tiene que ver con mi salvación? ¿Qué podríamos decirle a esas personas a la luz de este estudio, Kevin? Pues lo habíamos estudiado en lecciones pasadas y la lección aborda una gran verdad, que es que desde que Dios nos creó a nosotros, nos creó con el propósito de que entre Él y su creación haya una relación muy estrecha, una relación muy íntima. Incluso cuando Dios estaba en la creación, lo que es la elaboración de este mundo, designó este día tan especial, el día sábado, para que la creación de Él y Él mismo tuvieran un día especial para estar en comunión. Es un día donde, como decía Aurora, nos recuerda que Él nos creó, que Él va a volver y que Él es nuestro sustentador con el pasar de los tiempos. Entonces, el sábado también es un día que nosotros podemos aprovechar para estar en comunión con Él las 24 horas del día, desde de puesta de sol a puesta de sol. Y creo que es algo bastante interesante y maravilloso, porque nos muestra también el interés de Dios para que esta relación entre su creación y Él no se rompa, sino que se mantenga. Porque, como decía Aurora, entre la semana, con las actividades, el trabajo, a veces es un poquito complicado sacar un tiempo específico para poder estudiar la Biblia, cantar, orar, leer la lección, pero el sábado es un día que se dedica específicamente para eso, para estar en comunión con Dios, en relación con Él, para alabarle, glorificarle, servirle, cantarle y adorarle. Entonces, el sábado nos ayuda no solamente a recordar que Dios nos creó, sino que es nuestro sustentador y que un día no muy lejano Él va a volver por nosotros. Así es, y sabes, también es tan importante que en la lección nos comenta que el pueblo estaba por construir el santuario, estaba construyendo el santuario, y aún así Dios les dijo, el sábado descansen. Y me llama la atención porque dice, esto subraya que la observancia del sábado no dependía de las circunstancias ni de la importancia del trabajo, sino que era un mandamiento divino absoluto, que recordaba al pueblo que su relación con Dios estaba por encima de toda tarea. Y es lo que nos recuerda en este mismo instante. Si tenemos problemas, yo no digo que no, tenemos cosas en el trabajo, nuestro cerebro a veces, el mío se cansa, pero el sábado es especial para Él, es especial para nosotros, donde debemos de pasar tiempo de calidad con Él, como llaman, tiempo de calidad. Y entonces sí, conocerle, descansar, porque es sobre todo. Así es. Qué interesante que tanto el día sábado, instituido desde la creación, subrayo esta parte, y también el santuario, ambos son vehículos para el relacionamiento entre el Creador y sus criaturas. En el día sábado uno voltea a ver este santo día y recuerda el origen de todas las cosas, a su Creador. Pero también cuando uno entra a profundizar en el tema del santuario, te encuentras con Jesucristo.
de muchas maneras, ¿verdad? Hemos visto en otras lecciones cómo incluso los colores que estaban el velo que cubría las paredes del santuario, la entrada del santuario, la vestimenta sacerdotal, los colores azul, púrpura y carmesí, reflejaban a Cristo, que era el carácter de Cristo, Jesucristo como rey, Jesucristo como sacerdote, Jesucristo como cordero. Todo lo que es el santuario hablaban y apuntaban a lo que ocurriría en un futuro que era Jesucristo. Entonces, esta relación especial se manifiesta, número uno, a Dios como el creador. Qué importante es saber, porque esto responde muchas preguntas filosóficas que la gente hoy en día nos hacemos. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿No? Entonces, si tú respondes esta primera pregunta de dónde vengo, pues yo busco y encuentro en la Biblia que tengo a Dios como el creador. Tengo también una esperanza, es decir, hacia dónde voy, porque presenta a Jesucristo como un Mesías que está próximo a venir. Preguntas también, ¿qué sentido es de estar aquí? Bueno, el sentido es de estarte preparando para un reino venidero, ¿no? Y esta esperanza que también debe disminuir nuestra incertidumbre y nuestra ansiedad, nuestro estrés, ¿verdad? Y nos saca también de raíz de un estado de ánimo negativo, es la esperanza de la salvación. Porque tanto el sábado como el santuario apuntaban a eso, cómo Dios iba a solucionar el problema del pecado y cómo Dios triunfaría sobre esto o triunfará sobre esto. Y pues esto es alentador. Qué necesaria es el hecho de tener esperanza en estos días. Vivimos en un mundo sin esperanza, vivimos en un mundo gris, vivimos en un mundo de nubarrones, ¿verdad? Y que alguien llegue y te presente esto pues es como un oasis en medio del desierto, ¿no? Y más allá de hablar que también presenta a Dios como juez, ¿no? Que afortunadamente es Dios el juez y no somos nosotros mismos, porque nosotros podemos tener grandes cualidades, pero una que estoy seguro que no tenemos y que siempre vamos a errar es emitir juicio de las personas, lo cual no nos corresponde, ¿no? Oye, y disculpa, el sábado también nos recuerda o nos resguarda de olvidar quiénes somos, porque somos seres humanos y la verdad es que se nos olvidan las cosas, somos efímeros, nuestra mente también es así chiquita. Entonces nos resguarda de eso, nos resguarda también de la esclavitud del tiempo, de que cumple con esto, cumple con aquello. El sábado es sagrado. Sí. ¿Te gusta la palabra identidad, que te da identidad? Exacto. Suena Está padre, muy ¿no? bien. Sí, Suena es muy nuestra bien. identidad. Sí. Pastor, bueno, tenemos dentro de este estudio las ofrendas y el espíritu. No vamos a hablar necesariamente, aunque podría tener ahí cierto significado relacionado con diezmos y las ofrendas, nos lleva a pensar sobre todos los recursos que se reunieron para la construcción del tabernáculo, ¿no? Y que se entregaron a manera de ofrenda y que llama la atención que el pueblo lo hizo con toda la intención, es decir, Dios dispuso corazones dispuestos y generosos y bondadosos para dar lo que era suficiente, incluso dieron más de lo necesario. Llegó un momento en donde dijeron, para, ya es suficiente, la casa del Señor está lista para construirse, a eso se refiere esta ofrenda. Y también el espíritu, es decir, que en la construcción del tabernáculo estuvieron presentes grandes hombres de Dios que Dios les preparó o les inspiró mediante su espíritu para que fueran talentosos o desarrollaran sus dones y que los implementaran en todas las partes artísticas de la construcción del tabernáculo. ¿Qué podemos decir sobre esto, Kevin? Es bastante interesante porque si recordamos las lecciones pasadas, veíamos a un pueblo totalmente diferente, por ejemplo, a como lo presenta en esta parte de la lección. Un pueblo que se oponía, iba en contra de lo que Dios le decía, se iba atrás de otros dioses, bueno, muchas cosas. Pero en esta ocasión llama mucho mi atención cómo lo aborda la lección y cómo es que dice que los israelitas daban con todo el gusto del mundo y que tenían un espíritu que los alentaba a darlo, a no se ponían a ver si se iban a quedar sin nada, si este daba más, si voy a dar muy poco. O no, ellos daban lo que tenían y como decías hace un momento, llegó un momento en el que ya era suficiente y decían, no, ya no traigan más porque ya. Pero llamó mucho mi atención, sobre todo, cómo es que hubo este cambio podríamos decir, de espíritu en los israelitas para
ayudar en lo que es la construcción del tabernáculo, del santuario. Y también cómo es que cada instrucción dada por Dios a Moisés sobre la elaboración del santuario era muy detallada, era muy minuciosa y que cada detalle debía ser hecho a la perfección. Y eso nos muestra cómo es que cuando nosotros vamos a dar las ofrendas, los diezmos, debe ser con un corazón agradecido, con un espíritu de gratitud y sobre todo hacerlo de buena gana, de buena manera, porque estamos dando algo que a nosotros mismos ni siquiera nos corresponde. Estamos más bien siendo fieles a Dios, confiando en que Él nos ha mantenido a lo largo de todos estos años, de todos estos días de nuestra vida y que nos ha llenado de bendiciones. Entonces, lo menos que podemos hacer nosotros, lo más, es regresar lo que le corresponde, ser fieles, confiar en que Dios nos va a seguir manteniendo y pues mostrar este espíritu de gratitud, ¿no? Como lo hizo el pueblo. Oye, y justo hablando de ese tema, algunos comentarios son, oye, pero es que la iglesia roba, es que la iglesia esto o aquello, pero tú estás siendo fiel, ¿con quién? Con Dios. No estás siendo fiel con la iglesia, estás siendo fiel con Dios, es tu relación con Dios. Y algo que a mí me agrada de esta parte es que debes de darlo de corazón, con alegría, porque Dios se fija más, o más bien se fija en el corazón, no en la cantidad. Y en esta parte, recordando todo, sabemos que sí, hubo dinero, pero también ¿qué hubo? Talentos, dones. Y me vengo ahora a la iglesia. Cada quien tiene su talento y su don. Y la obra avanza con el talento y don que Dios te ha dado. Porque no solo te lo da, también te capacita. O sea, no solo te dice dale, sino que te da instrucciones, te capacita. Y el liderazgo que tú tomes, Dios te lo ha dado. Ahora, ese liderazgo es el que debemos de dar ¿con qué? Con el corazón, con alegría, servir a Dios con amor, no porque me lo pidió Taves, no porque me lo pidió el pastor Kevin, sino porque Dios me ha llamado a servir. Y esa es una de las cosas que me deja en este momento. Ahora, mencionabas que Dios es un Dios de orden. ¿Por qué? Porque dio detalles específicos. También a nosotros nos ha dado detalles específicos con el sábado, con los 10 mandamientos, lo hemos visto a lo largo de todas estas lecciones. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo? También obedeció, ¿con qué? Con amor, no con obligación, porque cuando nosotros obedecemos, servimos, damos con amor, entonces todo esto avanza. Y tú también sales, ¿qué? Bendecido. Justo estás tocando algo que me adelantaste, yo justo lo estaba pensando, porque creo que es bien importante, es una gema muy padre de esto. Es decir, en el Antiguo Testamento y en esta historia, el pueblo estuvo llevando oro, plata, bronce, aceite de oliva, telas bonitas, incluso la mano de obra se menciona, sus talentos. Yo rescato de aquí que estaban dando no solamente sus recursos materiales o cosas, sino estaban dando su tiempo. Entonces, extrayendo esto que tú estás comentando, qué importante es que nosotros, si te vas a desgastar, desgástate en las cosas de Dios. Y lo estoy diciendo, no se malentienda, porque justo ayer platicaba con un amigo que es cristiano, no es adventista, pero yo le decía, es que el cristianismo es un equilibrio entre te debes de desgastar en las cosas de Dios, dentro de los ministerios, apoyando en donde te piden, sacando tus mejores dones, porque si los haces a nivel laboral, ¿por qué no hacerlos para Dios también? Si tienes talentos, si tienes dones, ¿por qué no ponerlos al servicio de Dios? Pero está también la otra parte, ¿no? Sin descuidar las principales joyas o las principales responsabilidades que Dios te puso. Yo, por ejemplo, soy padre. Yo sería muy cuestionable si estoy encargándome de 1000 cosas aquí en la iglesia y descuido a mi hijo. Eso no es así. El ministerio y el llamado de Dios no es así. Y justo hablábamos de este equilibrio, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ahora sí que ganar al mundo si se pierde a sí mismo, ¿no? Voy a estar intentando agradar a Dios, pero estoy perdiendo a mi familia, por ejemplo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando sencillamente de que las cosas que vas a hacer para con Dios, hazlas con el talento que Dios te ha dado, con la pasión que Dios te ha dado, con la responsabilidad que también puedas hacerlo y haz tu mejor esfuerzo, vaya. Ese es un principio
que al menos a mí me gusta transmitirlo cada vez que me toca dar alguna charla o voy a algún campamento o le platico algo a los más jóvenes que yo, es hazlo con la misma pasión con la que haces las cosas que te gustan, ¿verdad? Porque Dios es lo que espera de nosotros. En aquel momento eran elementos y era la mano de obra. Ahora yo estoy seguro que tú tienes en mente aquello que le puedes dar al servicio de Dios, ¿verdad? Yo no te lo tengo que decir, aquello para lo que tú eres bueno, que Dios lo ha puesto ahí para perfeccionarlo, porque cuando lo pones al servicio de Dios, Dios lo perfecciona. ¿Sí vas a comentar? Sí, sí, y aunado a eso, o sea, el Espíritu nos da dones, Dios nos da dones, pero no van a funcionar si nosotros no llevamos una vida en comunión con Dios, si nosotros no llevamos una vida de paciencia, de humildad y reflejando el carácter de Cristo. Podremos tener muchos dones y talentos, pero si no vivimos en comunión con Dios o agradecidos, esos talentos pues no se van a multiplicar. Así es. Y luego exploramos hacia adentro del tabernáculo, Kevin. ¿Qué podíamos encontrar al entrar al tabernáculo, verdad? Tanto materialmente o palpablemente como también espiritualmente. Pues me llama la atención lo que, ya yéndome un poquito más a algo específico, lo que es lo que eran los servicios que se ofrecían en el tabernáculo. Bastante interesante cómo cada año el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo, hacía ciertas actividades y el pueblo estaba atento a todo lo que pasaba, porque dependía también de la contribución de los individuos del pueblo, porque si uno no lo hacía de corazón, no lo hacía con ese arrepentimiento genuino, pues vaya, no servía de nada, podríamos decirlo. Exacto. Entonces, nos lleva a pensar cómo es que cuando nosotros nos acercamos a Dios, debemos de hacerlo como lo dice en su palabra, confiados. Porque al fin y al cabo, lo que Él está haciendo por nosotros ahora es estar intercediendo por nosotros. Es estar ayudándonos en favor de nosotros con el Padre. Y nosotros lo que debemos hacer es también ayudarle. ¿En qué sentido? En nuestros actos, en buscarle, en tratar de vivir nuestra vida conforme a lo que es la voluntad de Dios, la ley. Ya lo habíamos mencionado hace un momento. ¿Cómo es que esto nos ayuda a que no nos perdamos el sendero y sobre todo no perdamos esta identidad? Y también vemos cómo es que Dios en el tabernáculo estaba manifestado. Cómo es que se presentaba esta idea de que el pecador iba delante de Jesús, presentaba su ofrenda, era aceptada, le era perdonado el pecado y entonces le era otorgada la salvación. Cosa que hoy en día, si lo vemos de una perspectiva un poco diferente, ya no tenemos que hacer estas cosas, pero sí tenemos que seguir rigiéndonos a lo que es la palabra de Dios, a todo lo que está escrito en ella, los principios y cómo a raíz de esto nosotros vamos delante de la presencia de Dios, presentamos nuestro pecado, oramos y lo hacemos de una manera confiada porque sabemos que Dios está trabajando en favor de nosotros y entonces es como nos viene este don de la salvación, que al fin y al cabo es para todos, no es algo que No esté es seleccionado o exclusiva. exclusivo para ciertas personas, sino es para todos. Entonces, es bastante interesante y maravilloso cómo este regalo de Dios no es de manera privada, sino es para todo el mundo, ¿verdad? Para todo aquel que le acepte, ¿no? Y Dios es un Dios de orden, o sea, nada está de que, ay, se me pasó esto, voy a hacer esto otro. No improvisa, es un Dios de orden. Y algo que en esta parte de la lección me llama la atención es que el pueblo confió. ¿Y cómo le demuestras la confianza? Obedeció. Hizo todo tal cual Dios les mandó. Y mucho más allá, el pueblo no estaba llamado a modificar y adaptar de que, mira, esta tela no me gustó, ¿sabes qué? La pongo acá. No, eso también demostró fidelidad. Qué importante es eso. Perdón, desarrolla y luego. Sí, es que eso demostró fidelidad, o sea, es la confianza en Dios, en lo que Él te dice que hagas, porque es para nuestro bien. Y entonces tú respondes con obediencia y le estás demostrando fidelidad. Sí, no, lo que iba a decir es que es como Dios había dado la instrucción. Acordémonos que los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales
del evangelio. Eran lecciones para la gente, para que la gente viera el evangelio, porque presentaba todo el plan de redención. Y sobre lo que dices, Aurora, Dios no es un Dios improvisado, sino es un Dios de orden que dictó instrucciones específicas. ¿Por qué digo que es bien importante esto? Porque es como Dios dice. No es como yo creo que dice, ni es como yo creo que es lo mejor. Olvídate de eso, porque grandes hombres de la fe han caído por esto. De hecho, en la Biblia tenemos el primer caso originario, que es el caso de Caín, ¿verdad? Que él decía, pues tú has pedido que pongamos en sacrificio un corderito, pero como mi hermano Abel, pues tiene ahí corderitos, animalitos, él lo ha puesto y es lo mejor que él tiene. Yo lo mejor que tengo, pues yo soy agricultor, entonces te voy a ofrecer lo que yo creo que es lo mejor. Allí hay un sesgo de interpretación gravísimo, porque hay cierta necedad, hay cierta incluso maldad, ¿verdad? De quererle ofrecer a Dios algo que Él no pidió. Oye, pero ¿qué es lo mejor? Mucho cuidado con eso. Por eso la Biblia dice a la ley y al testimonio, porque vendrán grandes engaños, ¿sí? Diciendo que es lo bonito, lo mejor, lo que no sé qué. Pues no es así, es lo que Dios dice en su palabra. Dice porque todo tiene un significado, o sea, Ajá. Dios no lo puso ahí solo porque sí. Aparte, Dios se interesa en cada uno de los detalles, como se interesó en cada uno de los detalles del tabernáculo, así también Él se interesa en cada uno de los detalles de nuestra vida. O sea, si se interesó tanto en eso, ¿cómo no se va a interesar tanto en nosotros? Digo, igual somos unos pecadores, ¿verdad? Que no merecemos su gracia, pero Él nos ama. Sí, en general el tabernáculo nos demuestra, es un esfuerzo pedagógico bien elaborado y bien profundo de cómo Dios quiso mostrarle al pueblo. Fíjense, ¿por qué Dios está hablándoles a través de la enseñanza del tabernáculo y les está diciendo, ¿por qué aborrezco el pecado? Quiero que entiendan por qué aborrezco el pecado. Quiero que entiendan por qué es tan peligroso el pecado. Quiero que lleguen a entender que el pecado lleva a la muerte. Quiero que entiendan la importancia de sus transgresiones, pero también quiero que entiendan cómo yo puedo rescatarte de tus imperfecciones. O sea, Dios no se quedó en la parte de la culpa, sino que brinca a la parte de intercesión y a la parte del amor y a la misericordia, porque las lecciones del santuario, pues es precisamente decir un mensaje de esperanza. No te preocupes, yo voy a acabar con el pecado. Y no te preocupes, tú tienes la esperanza, no por tus méritos, sino por lo que yo he hecho por ti. Y eso está representado en la muerte del Cordero, que apuntaba hacia mí, dice el Señor, que voy a enviar a mi Hijo para que más adelante tú no tengas problemas con el pecado, ¿no? Así es. Algo que me encanta mucho y creo que ustedes van a estar de acuerdo también es que la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Y era algo que, quiera o no, pues le daba ánimo al pueblo de en cualquier momento decir, no, pues me está pasando esto, estoy haciendo esto mal, con toda la confianza voy y me voy a presentar delante de Dios. Porque al fin y al cabo sabían que si ellos se presentaban delante de Dios con un corazón humillado, contrito y con un verdadero arrepentimiento, Dios los iba a perdonar. Porque una de las cosas que él también quería que se instituyeran, o más bien quería que se presenciara o recordara, es que él está en contra del pecado. Y que todas estas instrucciones que dio y todas estas actividades que se hacían para tener el perdón, era por fe, era por obediencia. Y como decíamos hace un momento, Dios no tanto se complacía en que se presentara la ofrenda, sino en que se le obedeciera y se hiciera de acuerdo a lo que él había dicho. Entonces, una de las cosas que destacó esta parte en la lección en cuanto a su dedicación del santuario es que la obediencia va por encima de muchas cosas. Y eso viene cuando yo amo a Dios con un amor genuino, un amor verdadero, porque nace naturalmente. ¿No han visto el meme? Perdón que cite un meme, pero a veces los memes traen ciertas cosas interesantes. El meme donde está el cuadro y del lado izquierdo está multitudes de personas en un camino yendo hacia acá, del lado izquierdo, y dice los que creen en Dios. Y luego está otro camino estrecho, lleno de pedazos escabrosos y 2, 3 personas por ahí. Luego dicen los que hacen la voluntad de Dios. Es decir, no es suficiente creer, sino lo que Dios demanda para sí. Y lo hemos visto también en su declaración pactual de elecciones anteriores, donde les decía es que yo quiero ser su Dios y quiero que ustedes sean mi pueblo. Lo que demanda principalmente no es necesariamente creer, porque aún los demonios creen y tiemblan. Es creer, pero creer
una creencia o un credo que se refleje en obediencia, ¿verdad? Sí, ¿qué más podemos decir de esto? En obediencia, y así se refleja en nuestra vida, como venimos diciendo desde el principio de la lección. Si nosotros creemos en Él, obedecemos a Él, entonces nuestra vida será un reflejo de su carácter y entonces varios se van a acercar, no porque les hayamos predicado una fe de Jesús, sino porque les predicamos con nuestro propio andar. Somos cartas abiertas, somos cartas leídas por todos los demás. Entonces nuestro andar en el trabajo, en la iglesia, en casa, en donde quiera que yo esté, si yo estoy en comunicación con Dios, se va a notar. Sí, no, fíjense que mi esposa seguido me dice, oye, es que yo quiero predicar y yo no sé por qué me da nervio o así. Le digo, si supieras que el mejor sermón es precisamente la vida nuestra que refleja hacia los demás. Y ella tiene muchos dones que yo constantemente le digo que yo no tengo, ¿verdad? Muchas cualidades que Dios le ha dado. Por ejemplo, ella tiene mucho el don de gente. Las personas naturalmente se acercan a ella a compartir su vida con ella. Es una persona, mi esposa, que sabe escuchar, que sabe dar consejo y que, pues no porque sea mi esposa, pero la verdad es que vive una vida muy bonita, vaya, refleja los valores cristianos y yo estoy seguro que en el testimonio de ella, ¿verdad? Que en el testimonio de ella mucha gente se acerca y al menos llega a preguntarse, bueno, yo quiero estar cerca de los proyectos y de los programas y de los lugares donde esta persona me está invitando, ¿no? Que sería diferente, imagina una persona que sea burda, que sea tosca, Que todo se queje. Que tú estás quejosa. platicando con él y, ay, es que esto, ay, es que aquello. O Oye, más no me allá. dan ganas de ir a donde tú vas. Una persona que habla de medio mundo y así, y luego que te invita a la iglesia, bueno, ese es un regaño para todos, porque no somos perfectos, y yo soy el primero que no soy perfecto, pero es importante, Aurora, porque no hay mejor sermón predicado que la vida intentando uno con humildad reflejar el carácter de Cristo. Y qué bonito es cuando uno se topa con una persona que es tranquila, que es paciente, que refleja el carácter, el amor de Dios, porque se quiera o no, eso se nota. Sí. Se nota y las demás personas lo perciben. Incluso es muy interesante que debido a esta apariencia, a este carácter tan bonito, muchos quieren llegar a tener uno como ese. Y es donde empiezan a tratar de vivir conforme a la palabra de Dios, a querer parecerse más a Dios. Y de manera inconsciente podríamos decir que es como predicamos también. Estamos, Claro. como quien dice, matando a dos pájaros de un tiro, Sí. ¿no? Vivimos conforme a la palabra de Dios, mostramos su carácter y a raíz de eso también predicamos del amor de Él y de su carácter, que es al fin y al cabo también a lo que fuimos llamados a hacer, a predicar del carácter y del amor de Dios. Y justo aquí en la lección dice, ¿de qué manera puedes experimentar la presencia de Dios? O sea, justo con lo que todos ahorita estamos platicando. Eh, el santuario, si bien es cierto, es la representación de que tú pues te arrepientes y ya sabías que te iban a dar el perdón. Pero aquí nosotros creemos que Dios está aquí y que si vamos a Él en oración, solo yo con Él, Él me va a perdonar lo que yo haya realizado si de verdad nos arrepentimos de corazón. Y dice, ¿por qué es importante que lo hagas? Ah, porque puede pasar que en la semana ya todo lo que tú realices, todos los halagos que recibas, ya los creas tú, que tú lo estás haciendo. Y es como una línea muy delgada para decir, no soy yo, es Dios, Dios que me está utilizando. Entonces, ¿cómo experimentamos eso? Bueno, platicando con Él. A veces yo les decía a mis alumnos, porque yo era maestra, no necesitas cerrar los ojos, pero en mente, platica con Él, platícale tu día, oye, o platícale cómo te sientes. A veces nos sentimos tan avergonzados de que no llevamos tal vez una vida diaria en comunión con Él y llegamos a la iglesia y nos sentimos fatigados, pero es que eso es lo que quiere Satanás. Satanás te quiere decir, ¿sabes qué? Tú ni estudias, ¿para qué vas a ir?
pero Dios está aquí para recibirte. Así que experimentar una constante comunión con Él es lo que necesitamos para que tengamos sobre todo paz. Claro, sí, y cerrando un poquito esta parte de entrar al santuario y entender las grandes verdades, es interesante que al menos 3 ocasiones se menciona la conclusión de un trabajo divino, es decir, que Dios terminó su obra. El primero, pues de hecho acá lo menciona la lección, es en la creación. El segundo, bueno, y recordamos esta frase, y vio que era bueno, ¿verdad? Pero también en el capítulo 2, cuando termina todo lo que había hecho, pues se habla de una expresión de Dios por haber concluido la obra que salió de sus manos. Bueno, esta misma expresión la hace también en relación al tabernáculo, el tabernáculo del desierto, el itinerante, pero también lo hace en relación a la construcción del templo de Salomón, ¿verdad? Y ¿qué mensaje espiritual podemos sacar de allí? Que hay una conexión teológica entre la razón de la creación, pero también del santuario. Y esta conexión apunta a una dimensión que es más allá de lo que nosotros podemos entender, una dimensión cósmica, una dimensión que si lo traemos a la actualidad está por ahí encasillada o dentro de la cosmovisión que todos los cristianos tenemos, ¿no? ¿Y qué es esta cosmovisión? La creencia de que este mundo era perfecto, este mundo cayó, en este mundo Satanás lo reclamaba como suyo, pero Dios pagó con su sangre y Jesús está próximo a venir. En ese entendimiento tenemos que se relacionan, ¿verdad?, espiritualmente la lección de la creación, el tabernáculo, que volvemos a repetir, que no hace otra cosa más que apuntar al plan de redención y cómo nosotros vamos a ser rescatados. Mencionaba hace un momento que en ocasión de este capítulo número 13, que es el final de esta lección tan hermosa del Éxodo, el autor Jiri Moskala nos presenta que la descripción del Éxodo es un mensaje que nos hace pensar en cómo el pueblo de Dios pasó de la esclavitud a la libertad, de la muerte a la vida y del desierto hacia la Nueva Jerusalén o la Canaán celestial. Y me parece una buena forma de ir concentrando ya el cierre de la lección, ¿no? Sin embargo, es necesario para hacerlo hablar un poco sobre que Jesús habitó también entre nosotros y nos vamos hasta el Nuevo Testamento, ¿no, Kevin? Así es, de hecho, justo estaba leyendo lo que dice San Juan 1:14, que es el primer versículo que nos muestra en esta parte, en esta sección de la lección, que nos dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, lo cual también hizo el pueblo. Y dice: gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí vemos cómo es que estas características que manifestaba Jesús cuando estuvo en su ministerio aquí en este mundo, que era lleno de gracia, compartía verdad, y todos lo veían y su espíritu se llenaba. Lo mismo experimentaba el pueblo cuando tenían la presencia de Dios en el tabernáculo. Y vaya que muchas veces a lo mejor nosotros no sintamos la presencia de Dios porque pues no lo vemos. Es muy difícil a veces para algunas personas creer que realmente está ahí porque no lo vemos, no lo palpamos. Pero si nosotros estudiamos su Biblia, estudiamos su palabra, nos daremos cuenta que no necesitamos verlo para poder creer, sino con todo lo que ha hecho en nuestras vidas es más que suficiente, y a lo que nos dice el relato bíblico también es suficiente para saber que Dios está presente en nuestras vidas, lo cual pasaba con el pueblo. Ellos sabían que la presencia de Dios estaba en el tabernáculo y estaban confiados de que podrían presentarse en cualquier momento y poder ser perdonados y recibir esa gracia que es para todos. Así es. Y bueno, ya aunado a eso, sabemos que el tabernáculo era la sombra y Cristo es la realidad. Y quiero leer aquí lo que dice Apocalipsis 21, 2 y 3. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos
como su Dios. Entonces no estamos solos, Dios está con nosotros, nos espera siempre con los brazos abiertos y solo queda en nosotros decidir ir con Él o no. Muy bien, pues como les decía, estamos casi concluyendo ya. Yo les pido si hay algún último comentario que lo preparemos para hacer el cierre de esta, no solamente de este episodio, que es el número 13, sino también de la lección, ¿verdad? La lección está comprendida por 13 impactantes episodios que hemos visto en estos días, ¿verdad? Y bueno, lo que se viene a mi mente decir en este momento es cómo Dios se afanó tanto en su amor y en su misericordia de estar entre nosotros, de la misma manera que Jehová estuvo presente a través del tabernáculo con su pueblo. Lo mismo hace Jesús con la intención de estar presente entre aquel cristianismo primigenio o naciente, ¿verdad? Él estuvo presente a través de la figura de Emmanuel, que significa precisamente Dios con nosotros. Y alguien podría pensar, ¿y ahora qué nos queda? Pues Jesús, Dios sigue en medio de nosotros y lo hace a través de la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es aquel que nos llama al arrepentimiento, es aquel que nos llama a arrepentirnos del pecado. ¿De qué pecado? Pues el mismo pecado, la misma transgresión que nuestros antepasados en el Éxodo tuvieron, ¿verdad? Que ellos tenían la esperanza puesta en el Cordero. Ahora nosotros tenemos la esperanza puesta en Jesucristo. Pero algo bien importante es recordar que los pecados que no son confesados son pecados en terreno de muerte. Tú necesitas confesar tus pecados, llevarlos al lugar santo, pasarlos al Santísimo, que lo va a hacer en su obra intercesora. Nuestro Señor Jesucristo actualmente está en el cielo, según el libro de Hebreos. Y después de eso, terminar con la problemática del pecado. Es lo que siento yo que nos quiere presentar el autor con este impactante capítulo que va concluyendo, ¿no? ¿Aurora? Sí, y bueno, yo aunado a eso puedo decir que Dios siempre te va a buscar, aunque seas pecador, pero tú decide obedecerle y vas a ver que tu vida va a dar un giro de 180, porque sigo 360, voy a volver al mismo lugar. Sí, va a dar un giro de 180 grados y cuando tú le obedezcas, vas a ver que lo que Él dejó para nosotros, que son los 10 mandamientos, que es lo que hemos visto durante todas estas lecciones, que es el obedecerle, vas a ver un gran cambio en tu vida espiritual, en tu vida personal. Y al ver ese cambio, tú te vas a sentir gozoso y no te olvides de que una vez que estés bien, servirle con amor, con gracia y de todo corazón. Así es. Y bueno, pues prepararnos también, seguirnos alineando a lo que es la palabra de Dios, ¿verdad? Y sobre todo pensar en que cuando llegue el momento de que la nueva Jerusalén venga y nosotros vayamos a morar allí, pues prácticamente este va a ser el santuario, la nueva Jerusalén, porque todos nosotros, todos los redimidos, los que nos pongamos a cuentas con Dios y deseemos la salvación, vamos a estar en la presencia inmediata de nuestro Señor Jesús. Y es algo maravilloso y por eso la invitación de mi parte es, y creo que también de ustedes, es que nos sigamos preparando y saquemos provecho de esta gran oportunidad que todavía Dios nos provee hoy de poder arrepentirnos y poseer la vida eterna si nosotros así lo deseamos. Y bueno, es algo que nosotros debemos de pensar y reflexionar libremente, ¿no? Así es. Pues bueno, con esto concluimos. Esta ha sido la lección relacionada con el Éxodo. Veamos lo que nos depara el futuro cercano, pero queremos agradecerte porque has estado con nosotros en este episodio número 13 y en la conclusión de esta lección que era del Éxodo. Que Dios te bendiga. Esto fue El Conversatorio.